Buenos días, siendo las 10 horas del día 18 de enero del año 2017, nos encontramos presentes en la sala de audiencias del municipio de Escobedo, Nuevo León, a fin de llevar a cabo una audiencia relativa a la solicitud de modificación de medidas cautelares dentro de la carpeta judicial 189 de enero 2017, que se inició en contra de Mario Alberto González Hernández, Arturo Eduardo Palomo Hernández, Roberto Martínez Hernández, Jorge Luis Hernández Méndez y Mayra Alejandra González Galván por hechos constitutivos del delito de robo calificado en su modalidad de pandilla. Audiencia que será presidida por el licenciado Jorge Antonio Hernández Torres, juez de control del Estado. En el lugar señalado por la Santa Sala, declaro abierta la presente audiencia y para efectos de registro pido por favor a los intervinientes que procedan a identificarse, empezando con el Ministerio Público. Buen día, presente el licenciado Octavio Yayen Mantilla, agente del Ministerio Público. Bien, por parte del área de la defensa. Buenos días, licenciado Gregorio Martínez Rivera, defensor particular de... Todos me han sido designados, nada más falta que se ratifique y que el suscrito acepte el cargo, cuyos datos ya oran en gestión judicial, mi cédula y datos generales. Bien. Esa definición fue por un escrito definido por todos los restantes. Primero uno el martes, luego 3 el miércoles y Roberto Martínez el día de ayer. En todos los casos no he aceptado el cargo y pues pretendo hacerlo en audiencia. Bien. En esos términos le voy a pedir por favor en esta antesala nos auxilie a señalar, a identificar esos escritos que hace alusión el licenciado Gregorio Martínez y continuaremos en ese proceso con la identificación correspondiente de las personas que se encuentran presentes. ¿Me da por favor su nombre? Roberto Martínez Hernández. ¿En suyo? Jorge Luis Hernández Méndez. Por favor, se acerca al micrófono. Arturo Eduardo Palomo Hernández. La señorita más bien, por favor. Mayra Alejandra González Galván. El señor. Mario Alberto González Hernández. Sí, por favor, señor. Mi nombre es el licenciado Sotero Javier Cerrato Medrano, soy defensor público estatal. Bien. Una vez identificados los intervinientes, pregunto al área de gestión judicial si ya efectivamente se encuentran con esos escritos que hace alusión la defensa, el licenciado Gregorio Martínez. Sí, señora, tengo uno de el día de ayer asignado por Roberto Martínez Hernández. Tengo otro asignado por Jorge Luis Hernández Méndez. Sí, señora, están todos los escritos. Bien. Ante la circunstancia y advirtiéndose de que los cinco imputados, tanto el señor Mario Alberto González Hernández, Arturo Eduardo Palomo Hernández, Roberto Martínez Hernández, Jorge Luis Hernández Méndez y Mayra Alejandra González Galván, designan al licenciado Gregorio Martínez Rivera para que los lleve la defensa de estos. Les pregunto a los señores imputados si efectivamente desean en este caso designar al licenciado Gregorio Martínez Rivera como su defensor y consecuentemente revocar a la defensa pública, quien era el que les estaba asistiendo o patrocinando este proceso. Empezando con Mario Alberto González, por favor. Sí. ¿Sí? ¿Me conteste por favor al micrófono? Sí, acepto. Muy bien. Arturo Eduardo. Sí, acepto. Roberto Martínez. Sí, acepto. Jorge Luis. Sí, acepto. Mayra Alejandra. Sí, acepto. Bien.
es una persona única. Entonces, ¿todas aceptan entonces consecuentemente la circunstancia? Sí. Bien, ¿acepto cargo conferido, abogado? Así es, lo acepto y protesto su fiel y legal desempeño. Bien, ante la circunstancia y en razón de que ya ha aceptado el cargo el defensor particular, no hay necesidad de que se encuentre presente la defensa pública, porque consecuentemente le pido que se retire o bien permanezca en el área del público. Bien, como antecedente de la presente audiencia, cabe señalar que la misma fue señalada en razón de de diversas peticiones, tanto del señor, en este caso primeramente por lo que atañe a Roberto Martínez Hernández, y por parte de su defensor público para llevar a cabo una audiencia relativa a la modificación de medidas cautelares, así como también por lo que atañe a Roberto Martínez Hernández, Arturo Eduardo Palomo Hernández, Mario Alberto González Hernández y Mayra Alejandra González Galván, para de igual manera atender lo relativo a una audiencia con la que tiene por la finalidad de solicitar la revisión y modificación de la medida cautelar que les fue impuesta el día 8 de enero del año 2017. Ante esa circunstancia, y en razón de que los imputados son los promoventes de la audiencia que nos ocupa, le va a conceder uso de la palabra a la defensa por efecto de que manifieste lo que estime pertinente en representación de sus defensos. Solamente defensa, por favor. Sí, muchas gracias. Como usted lo ha dicho, por los 5 imputados se está solicitando la presente audiencia de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta precisamente el 8 de enero del 2017, sustituyéndose por otra menos gravosa, y como sugerencia se da la obligación de presentarse periódicamente a la Oficina de Gestión Judicial, la prohibición de convivir o acercarse o comunicarse con la moral ofendida, o en su caso, el resguardo en su propio domicilio con vigilancia policíaca, con las modalidades que se fijen, que es el resguardo domiciliario, cuyos domicilios ya obran en los archivos de la carpeta judicial y esos datos se mantienen bajo reserva, como hasta el momento es voluntad de ellos que siga. Los argumentos de procedencia son estos. Inciso A, se estima que en términos del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales ya variaron de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, que fue el riesgo de la seguridad de la comunidad en general y aparte el peligro de sustracción de la acción de la justicia. Y esos argumentos textualmente, tal y como lo dijo el juez de control en la audiencia del día 8 de enero del 2017, son estos. En este caso, en efecto de conceder alguna medida cautelar diferente a la de prisión preventiva, estaría en riesgo la seguridad de la comunidad en general, y para esto es dable acudir a lo que dispone el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que debe tomarse en cuenta la protección que deba proporcionarse, entre otros casos, a la comunidad, y que ésta debe establecerse a partir de la valoración que el juez haga respecto a las circunstancias del hecho y las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, es decir, en este caso particular, la comunidad, de la que puedan derivarse la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra ellos o estos un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo la vida. Y continúo diciendo, de acuerdo al contexto, como se realizó esta conducta que se atribuye a los imputados, recordemos que fueron 5 personas los ahora imputados, quienes ingresaron al negocio denominado Fish Cash en la ubicación ya conocida y se apoderaron de múltiples objetos que fueron descritos también a lo largo de esta decisión. Este acto de apoderamiento se realizó en un contexto simultáneo en el cual representa un hecho notorio para este juzgado, como lo estableció el abogado fiscal, que se estaban dando diversas manifestaciones, en algunos casos manifestaciones violentas, a través de las cuales, derivado de esas manifestaciones, se cometieron diversas agresiones contra personas y en este caso contra algunos negocios. Todo esto, insisto, de manera simultánea en diferentes puntos del área metropolitana, lo que nos conduce a establecer que eso representa un riesgo latente para la seguridad de la comunidad de conceder la medida cautelar que propone la defensa, porque no han cesado hasta este momento, era 8 de enero del 2017, estas protestas que se han venido realizando en los últimos días. Por lo tanto, de concederse
Por lo tanto, de concederse y realizarse alguna de esas protestas, pudieran los imputados precisamente incorporarse a las mismas y así generar desestabilidad, desorden y poner en riesgo con ello a la comunidad en general. Por lo tanto, hay la necesidad de salvaguardar garantizar esa seguridad de la comunidad, conforme lo exige el artículo 153 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de manera que la única medida cautelar que resultaría aplicable en el caso concreto que garantizaría ello es precisamente la de prisión preventiva. Luego hace algunas alusiones en cuanto a que no era obstáculo que para esa decisión se argumentara que fue un negocio y que estaba la familia presente y diversas circunstancias que finalmente llevaron a la conclusión. Conforme al artículo 155 y 19 constitucional, el 155 en la fracción 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Estado se impone precisamente la medida cautelar de prisión preventiva, la cual tendrá cumplimiento en el Centro Preventivo de Reinserción Social del Estado, denominado Topo Chico, y la medida cautelar estará vigente durante todo el tiempo de investigación y el proceso. Bueno, ahora la defensa, como inciso B, argumenta esto: las razones para solicitar se sustituya la prisión preventiva por otra menos gravosa, en el peor de los casos, el resguardo domiciliario, y las demás sugeridas, para que se respete el derecho humano de mis defensos de estar en libertad durante el proceso, o cuando menos estar con su familia, que es el resguardo domiciliario, en su casa y con vigilancia policíaca, que también garantiza que se presenten durante el juicio y no se va a la acción de la justicia, que fue otro de los argumentos del Ministerio Público, es esto: que los actos vandálicos generalizados dejaron de ocurrir, pues tal situación en las calles y negocios afectados ya volvió a la normalidad, como también es un hecho notorio, y la defensa hace valer que también como hecho notorio el juez de control hizo valer lo que en ese momento estaba sucediendo, que fueron acontecimientos entre el 6 y el 7 de enero. Entonces ya volvió a la normalidad, lo cual es un hecho notorio, pues así lo ha declarado los medios de comunicación, el gobernador, el secretario de gobierno, el fiscal general del Estado, diferentes medios de comunicación. Entonces, que fue el argumento, o el único argumento de prueba, el 8 de enero del 2017. Es decir, lo que todos sabemos por medio de los medios de información y nuestro conocimiento en las calles, en la zona metropolitana, no obstante que ha habido algunas manifestaciones pacíficas esporádicas, como los transportistas, porque no se ha aumentado el servicio de transporte, etcétera, etcétera. Pero la defensa argumenta principalmente y se ratifica que esos actos generalizados o vandálicos, donde lamentablemente a mis defensos se les involucró, ya cesaron, ya no existe una razón para considerar que la comunidad está en riesgo, y el hecho de que se conceda el resguardo domiciliario garantiza que se presente durante todo el proceso, dada la gravedad de los delitos imputados o del delito agravado y en la supuesta modalidad de pandilla, que si bien es cierto, pues ya no es el momento para objetar los argumentos del Ministerio Público ni la imputación, ya pasó esa etapa. Sin embargo, se lograría el mismo objetivo con el resguardo domiciliario, que no se sustraigan por la posible pena alta, que en este caso puede ser hasta de 21 años, así es que de esa manera es una medida cautelar menos gravosa, y la defensa como pruebas pues precisamente hace valer esos hechos notorios, la instrumental de actuaciones, la presuncional legal y humana. También en la promoción que se presentó se había argumentado el hecho notorio de los cambios de reclusorios en los que se hicieron, se movieron a mis defensos. Sin embargo, en este momento pues no se va a hacer valer nada de eso. La familia y mis defensos consideran que están bien en los lugares en que se encuentran, a pesar de que la medida cautelar establece que debía ser en Topo Chico. Sin embargo, por motivos de seguridad y tranquilidad de la familia y mis defensos, pues no se va a argumentar nada. Nada más en el último caso, en el peor de los casos, que no se llegara a conceder la modificación de la medida cautelar, pues lo que se solicitaría a este tribunal es que se haga cumplir esa medida cautelar en cuanto a que no se les pase a población, que se mantengan en un lugar separado de la población en general, por la seguridad misma de ellos. Entonces, la defensa solicita de la manera más atenta que este tribunal reconsidere y modifique la medida cautelar, porque ya es demasiado tiempo el que están recluidos. Quienes están en Apodaca no han podido ser siquiera visitados por sus familiares por las propias reglas internas del penal. En Cadereyta, donde está uno de ellos, pues nada más hay visita los sábados y domingos. Pero aquí lo gravoso es lo perjudicial en los derechos humanos de mis defensos, es que están privados de la libertad cuando
no hay necesidad, no se justifica ya, dado que esas circunstancias que motivaron que se impusiera ya desaparecieron, lo cual es un hecho notorio y solicitamos que este tribunal pues lo tome en cuenta. Es todo por la defensa. Señor Norberto, ¿usted desea agregar alguna cosa? ¿Me contesta por fuera del micrófono? No, Arturo, no ninguna. Si quieren hacer algún comentario. Roberto Martínez, No. José Luis, No. Mayra Alejandra. No. Bien. Así las cosas, Ministerio Público, ¿desea hacerse cargo? Gracias, señoría. Únicamente solicitar que la medida cautelar impuesta por el diverso juez de control subsista, ya que se estima por parte de la Fiscalía que las condiciones que llevaron a este juez imponer las mismas y de igual forma subsisten, es decir, la pena sigue siendo la misma, la que pudieran ellos alcanzar, entonces es una condición que no ha variado. Las condiciones del riesgo de la comunidad también se estima que subsisten, ya que, como bien lo refiere la defensa, sigue habiendo protestas que a la fecha han sido pacíficas, incluso recordemos las protestas que se iniciaron ese día, que fueron detenidos, iniciaron de manera pacífica, sin embargo, con la intervención de grupos como los que fueron detenidos ellos, es que dejaron de ser pacíficas. Entonces, en esa intención de salvaguardar el riesgo que tiene la comunidad, es que se solicita de igual manera subsista esta medida cautelar. Es decir, como insisto, la misma defensa ha dicho, hay protestas todavía, en las redes sociales también es un hecho notorio que se siguen habiendo invitaciones a protestas, a marchas, las cuales en el caso de que ellos estuvieran en libertad pueden de nueva cuenta, como a la fecha fueron vinculados, intervenir en las mismas. Fue un llamado que se hizo a través de redes sociales, se siguen haciendo esos llamados, sigue habiendo protestas de manera pacífica y la idea es que continúen en ese sentido. Y hay el riesgo para la comunidad de que, si están en libertad, vuelvan a intervenir en estos actos vandálicos. Es todo, señor. Defensa, ¿desea hacer cargo de esto? La última señalada por el defensor, para el Ministerio Público, perdón. Así es, la defensa no comparte el criterio de la Fiscalía, puesto que no fue la causa principal de que se decretara la prisión preventiva el hecho de las protestas en sí, sino los actos generalizados de disturbios, de saqueos, que fueron prácticamente nada más el día 6 y la madrugada del día 7, que ya cesaron, y eso es un hecho notorio. Y las únicas protestas esporádicas que ha habido, que todo el mundo lo sabemos, son de los transportistas, es decir, ya ni siquiera está la ciudadanía en general involucrada por el mismo temor que ha causado todo esto que se salió de control. Y mis defensos son personas de bien, son personas que inclusive aquí en la sala está su familia, para demostrar que no son unos malvivientes. Yo sé que no es el momento para debatir la imputación hecha, que por lo pronto sí, la pena es alta del delito imputado, pero precisamente con el resguardo domiciliario se garantiza que no puedan sustraerse de la acción de la justicia y que enfrenten el proceso, puesto que la autoridad que corresponda vigilaría que no salgan de ese domicilio, y de esa manera no se van a violar sus derechos humanos. Así es que la defensa insiste en que es procedente se modifique la medida cautelar, puesto que ya variaron las condiciones que en esa época, en ese día 8 de enero del 2017, prevalecían, y ya no está en riesgo la seguridad de la comunidad. Mucho menos lo estaría, porque estarían en resguardo domiciliario, y aunque hubiera protestas, no podría el Estado evitar que se hagan una protesta, una manifestación. ¿Por qué? Porque es un derecho a manifestarse, a expresar la opinión, sino que imposible sería que, estando en resguardo domiciliario, hubiera una protesta, hubiera actos vandálicos y ellos hagan actos vandálicos en su propia casa. No es objetivamente justificable que subsiste entonces la prisión preventiva. Esto. Listo. Ministerio Público. Insistir en el planteamiento, señor. Bien. Por último, Alberto González, ¿usted desea agregar alguna cosa? Por último. ¿No? No. Arturo, No, ninguna. Roberto, No. Jorge Luis, No. Mayra. No. Bien. Atento a lo peticionado por la defensa y lo argumentado por el Ministerio Público, se procede a resolver lo correspondiente a lo solicitado por el defensor, en sentido de la
variación de las medidas cautelares que fueron impuestos a los señores Mario Alberto González Hernández, Arturo Eduardo Palomo Hernández, Roberto Martínez Hernández, Jorge Luis Hernández Méndez y Mayra Alejandra González Galván. Bien, atendiendo a lo establecido por el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual nos señala que las medidas cautelares pudiesen ser variadas una vez que de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de las mismas hubiesen sido variadas. Bien, en intención de circunstancia me obliga a remitirme a lo que estableció el juez que impuso las medidas cautelares, y en esencia señala que impone las medidas cautelares atendiendo al riesgo de la comunidad, esencialmente así lo señaló, así como también a la pena que pudiese ser aplicada a los imputados. Bien, en este caso la defensa hace alusión de que ya han cesado, en este caso lo que atañe al riesgo de la comunidad, lo relativo a las circunstancias que consideró el juez para imponer las mismas, en razón de que hace mención que las actividades vandálicas y las protestas han sido cesadas, en tanto el Ministerio Público argumenta de que aún persisten las protestas, como lo ha señalado de diferentes maneras, es decir, tanto por medio de redes sociales, así como también de manera real, como lo señaló también la defensa, en el sentido de que reconoce que de igual manera aún siguen las protestas en la sociedad. Bajo esas circunstancias, y advirtiendo que fue uno de los motivos por los cuales el juez de origen estimó que imponer esas medidas cautelares, este aspecto aún no ha sido variado de forma objetiva, como lo considerara el juez que impusiera estas medidas cautelares, que fue el día 8 de enero del año 2017. Consecuentemente, en consideración del suscrito, aún persisten esas condiciones para la imposición de dichas medidas. Por lo que atañe al aspecto de la pena que pudiesen ser acreedores los imputados, pues de igual manera esa circunstancia aún todavía prevalece y consecuentemente no es factible variar estas condiciones que estimó el juez que impuso estas medidas cautelares a los señores Mario Alberto González Hernández, Arturo Eduardo Palomo, Roberto Martínez Hernández, Jorge Luis Hernández y Mayra Alejandra González Galván. Consecuentemente, considerando esas circunstancias, es por lo cual se estima que no han variado objetivamente las condiciones por las cuales se impusieron las medidas cautelares de origen, y atento a ello deberán de continuar las medidas cautelares que se impusieron. Por lo que atañe a los aspectos relativos que hacen mención la defensa en cuanto a los aspectos de las circunstancias que se desarrollan en el área de los centros penitenciarios donde se encuentran estos recluidos, esta circunstancia pues deberá hacerse valer por los conductos adecuados y como responsable en este caso de las autoridades penitenciarias. Consecuentemente, subsisten medidas cautelares en los términos que se precisaron por parte de la autoridad que señalara las mismas, el día 8 de enero del año 2017. ¿Alguna otra petición, defensa? Se solicita copia del audio y video de la presente audiencia y también de la versión escrita. Perdón, también de la versión escrita. Muy bien, atento a lo señalado, fíjese oportunamente las copias conducentes que solicita la defensa. Señor Mario Alberto, ¿usted desea agregar alguna cosa? No acepto. Arturo. Ninguna. Roberto. No. Jorge Luis. No. Mayra. No. Ministerio Público. Nada que manifestarse. Bien, así las cosas, analítica y petición diversa, siendo las 10 horas con 24 minutos del día, mes y año 2019, se declara cerrada la presente audiencia.